tumor, yo pregunto más cuál es el tumor más frecuente. No microscópico. El cáncer más frecuente. Próstata. ¿Y mujer? Pulmón. Mama. ¿Y segundo lugar? Pulmón. ¿Y tercer lugar? Tanto para hombres y mujeres. Tercero. Colon. ¿Verdad? Esa es la frecuencia, por eso es importante el porcentaje. Como é que é? Então repete de novo. Primero mama, pulmón, colon. Mujer. E no homem? Próstata, pulmón, colon. Nacen de pólipos. ¿Cuáles son los pólipos que originan el adenocarcinoma? Los pólipos adenomatosos. ¿Verdad? Si aparece en un paciente joven, tenemos que sospechar de colitis ulcerativa. Si es intestino delgado, enfermedad de Crohn. Si es intestino grueso, colitis ulcerativa. ¿Verdad? Causantes de cánceres, por así decirlo, ¿verdad? En el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero después el resto, más del 90% de los casos, el cáncer del colon sale de forma adquirida. ¿Qué significa eso? Por la dieta, sedentarismo, falta de consumo de fibras, aumento de azúcares, ¿verdad? En el consumo, carnes rojas, todo eso aumenta la incidencia. La frecuencia entre hombre y mujer es igual, 1-1. Pero si afecta al recto, es 1 o 2-1. O que significa o 2-1? Como que é? Eu não entendi. Es la proporción de cáncer colorectal, ¿verdad? Es por así decirlo, si estudiamos 100.000 mujeres y 100.000 hombres, la proporción es igual. O sea que de esos 100.000, vamos a suponer que tienen cáncer de colon 100. Y de esos 100.000 de mujeres también tienen 100. Esa proporción es igualitaria. ¿Verdad? Y cuando afecta al recto, lo que hay diferencia. Puede ser 2-1 o 1-1. 2 hombres por cada una mujer. O sea que 2 hombres tienen cáncer del recto, adenocarcinoma rectal, por cada una mujer. O sea que el hombre ya otra vez tiene, la única parte donde las mujeres tienen predominio es endocrino. El resto tienen todo hacia los hombres. ¿Verdad? Todas las enfermedades que puedan encontrar son más frecuentes en hombres. Las endócrinas y las autoinmunitarias son más frecuentes en mujeres. ¿Cuál es la patogenia? Ingesta excesiva de calorías, contenido bajo de fibras, contenido alto de hidratos de carbono, consumo de carnes rojas, ¿verdad? Y disminución de la ingesta de micronutrientes protectores. La disminución de fibras, menor volumen de heces, mayor tiempo del alimento digerido en contacto con el intestino, alteración de la flora bacteriana intestinal. Por lo tanto, los productos oxidantes, tóxicos, degradación de azúcares por bacterias, se mantienen en contacto con la mucosa del colon por periodos muy largos. Esto puede hacer lesiones a nivel celular que pueden desencadenar en la aparición de adenocarcinomas. Además, la ingesta alta de colesterol con las carnes rojas potencia la síntesis de ácidos biliares que son lesivos para la célula, carcinógenos potenciales. Y hay un componente químico, un carcinógeno que nosotros consumimos habitualmente. Dos realmente, que consumimos habitualmente. ¿Quién sabe? Dos alimentos entre comillas, que consumimos habitualmente. Carne y otro. Embutidos. Mortadela, todas esas cosas que... Parece até un café que potencia muito. Todo. Café não. No, café no. ¿Qué dice Robin cuando habla de tumores? ¿Qué dice el Robin cuando habla de tumores? Que para tener un tumor maligno o benigno no es necesario de consumir carcinógenos ni tener una vida estresada. Simplemente nacer, ¿verdad?
Pero tenemos que saber que hay carcinógenos presentes en el alimento. Los enlatados, ese milio que viene en lata pensando que es nutritivo, en realidad no. Tiene alto contenido de sodio y tiene derivados de nitritos. Los nitritos generalmente son los mismos nitritos producidos por los hongos. Y los nitritos se usan como conservantes. Esse leite em caixa também, o conteúdo de sódio dele é muito alto. Sí. Y el sodio también es lesivo para nosotros. Ah, Y ¿eso cuánto está? uno que está presente en el churrasco, que comemos los domingos, en familia, que creemos inofensivo, familiar, ¿verdad? La grasa saturada al quemarse libera radicales libres y se llama benzopireno. La molécula química carcinógena que produce lesiones celulares se llama benzopireno. Não tem nada, só ufologia. Así que, y estudiante de medicina también, eso no aparece todavía en el libro, pero va a aparecer como factor de riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar más afectado por los cánceres colorectales? Región del sigma y recto. Por eso la persona tiene generalmente obstrucción intestinal. No va, el primer síntoma generalmente no va de cuerpo, va al baño y no puede estar en el baño, ¿está bien? Entonces eso puede ser lo primero que llame la atención. Y cuando el paciente va a la consulta, ya está, ¿está bien? Y eso estuvo por años. Había un pólipo, el paciente no se cuidó, alimentó mal, ¿verdad? Y ese pólipo adenomatoso se transformó en maligno. Entonces 55% colon, recto, sigma, y 22% colon ascendente y ciego. Los colon, anoten, esto no está en el libro. El colon derecho es anemizante. ¿Qué significa eso? Sangra, hemorragia. Y el colon izquierdo es obstructivo. O sea que un paciente que tenga adenocarcinoma del colon en ascendente o ciego probablemente no tenga obstrucción, pero tenga anemia por la hemorragia. O puede tener melena o sangre en esto. Esquerda, terça. Esquerda, obstrutivo. No entendí. Esquerda obstrutivo. Izquierdo obstructivo y derecho es anemizante. Dice el libro que un paciente de 60 a 70 años con anemia ferropénica es cáncer gastrointestinal hasta demostrar lo contrario. Entonces un paciente que no consume aire, que no tiene úlcera, que tiene relativamente una vida saludable, ¿verdad? Pero de repente tiene debilidad, anorexia, palidez mucocutánea, siente cansancio, se hace sonograma, aparece anemia de tipo ferropénica, ¿verdad? Tenemos que sospechar en un cáncer de colon o gastrointestinal por lo menos, que esté sangrando. Es muy frecuente. 99% de los carcinomas ocurren aislados, pero también pueden existir múltiples a lo largo del colon. La mayoría ocurre de forma esporádica. ¿Qué significa eso? De forma adquirida. No necesitamos de genética alguna para tener cáncer de colon. Obviamente tiene una carga genética familiar, ¿verdad? Pero una persona que no tiene ningún familiar con cáncer de colon puede tener cáncer de colon. ¿Por qué? Por los hábitos higiénicos dietéticos, ¿verdad? La mayoría ocurre de forma esporádica y el 1 a 3% aparece como consecuencia de síndromes, como la poliposis adenomatosa familiar, el otro no sé qué es, y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esa sigla que está ahí no sé qué es, la doctora seguro entiende, ¿verdad? Pero yo no entiendo. Parece un nombre de alguna facultad abreviada, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿verdad? Facultad de no sé qué, pero algo. Pero los otros sí, poliposis adenomatosa familiar y enfermedad intestinal inflamatoria. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Enfermedad de Crohn, adenocarcinoma intestinal. Enfermedad colitis ulcerativa, intestino grueso. ¿Está bien? Otra característica que nos consta en los libros, las masas del colon derecho, los adenocarcinomas colorectales derechos, son exofíticos, crecen en forma de masas. Sin embargo, el del lado izquierdo tienen un patrón que se llama enservilletero.
servilletero. ¿Qué es servilletero? Es el portaguardanapos, ¿verdad? Tiene una parte aquí, otra parte aquí y luego la servilleta ahí, ¿verdad? Si se fijan acá, así es. Este es derecho, masa exofítica. Este es izquierdo. Crece acá, crece allá y construye el canal. Entonces podemos poner servilleta ahí, guardanapo ahí. En servilletero se llama. Estos sangran, aquellos construyen. Por eso es más conveniente tener un cáncer de colon izquierdo que derecho, ¿verdad? Aunque ya está todas las cartas echadas y la probabilidad es muy drástica, el pronóstico es feo, ¿verdad? Es mejor tener un cáncer de colon izquierdo que derecho, porque el derecho produce anemia. El paciente se trata, él se va al clínico, el clínico ve la anemia, bueno, le da suplementos, ¿verdad? Para que se trate la anemia. No le investiga más que eso. Sin embargo, si es obstructivo, ¿verdad? En el colon izquierdo, probablemente, ¿verdad? Puede hacer una hemorroides o un cáncer. Entonces, probablemente le van a pedir una colonoscopia. Y si es hemorroides, se va a ver lo de la entrada, ¿verdad? Y si está el cáncer de colon, que es más frecuente del recto encima, apenas se introduce el colonoscopio y ya se observa el tumor, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico va a ser más precoz. A diferença é só porque por causa do diagnóstico? ¿Cómo? A diferença do esquerdo e direito é só por causa do diagnóstico? Sí, ¿por qué Ser no? temprano ou tardio? Sí. Isso que é melhor. Probablemente nosotros tengamos el izquierdo, el derecho, por ejemplo, pueda crecer tanto que ya invada toda la serosa y solo produce anemia, no produce obstrucción. Sin embargo, el paciente dice que tiene problemas para defecar, ¿verdad? A veces las heces, en la hemorroide pasa también eso. Las heces salen como cagadas de oveja, en pedacitos, aunque resulte gracioso, ¿verdad? Salen en forma de pedacitos o en forma de cintas. A ella le causa risa. Pero te vas a recordar de mí cuando tengas tu paciente y te diga eso. Te vas a recordar de mí. Es así. O a veces parecen citas de espagueti. Así te refieren los pacientes. ¿Y qué eso es? El tumor está presionando y las heces, al pasar por el tumor, se deforman. ¿Entiendes? Eso van a aprender en semiología. En el cuarto año, ¿verdad? Ustedes no creen, pero hay una clase donde se estudian las heces, en patología quirúrgica. Hay las heces ahí como en pedacitos, en forma de cubicas, en forma acintada, diferentes tipos, ¿verdad? Nosotros también nos reíamos, pero hoy sirve todo. Bueno, los tumores de colon distal suelen ser lesiones anulares, ¿verdad? En servilletero. Los márgenes de la estenosis son clásicamente elevados, arrosariados y firmes. La luz aparece muy estrechada, por eso hay obstrucción intestinal. ¿Alguien entiende esta imagen? A mí también me costó entender. Este era el tumor del lado izquierdo, en servilletero. Este canal que queda acá era lo que era la luz del intestino. Este es tumor y este es tumor. ¿Entienden? Y esto quedó como el canal. Entonces el tumor va creciendo de los dos lados y queda un canal delgado. Entonces las heces vienen y se deforman ahí. Por eso salen acintados. A partir de hoy van a ver que ustedes van a mirar también sus heces después. Es todo psicológico. Ahí vemos un tumor, 4 centímetros más o menos, ¿verdad? Esto parece pequeño, pero puede ser que ya esté infiltrado profundamente. ¿Eso es sésil o pedunculado? Sésil. Ambas formas de neoplasia penetran directamente en paréntesis intestinal, o sea que derecho e izquierdo, los dos penetran profundamente. Y los dos pueden ir hasta la serosa, incluso hacer metástasis. A diferencia de la patología macroscópica, las características microscópicas de los adenocarcinomas son similares. O sea que
Siempre vamos a ver un patrón glandular, porque es un adenocarcinoma. Estos son algunos genes que están afectados en el adenocarcinoma de colon: APC, Carras, P53 y telomerasa. Cuando se afecta la telomerasa es lo que le da la capacidad de la inmortalidad a la célula. O sea que la célula ya no muere, se reproduce y no muere. La telomerasa es la secuencia que se encuentra en el ADN que codifica la vida útil de una célula. Entonces ellos alteran y mutan la telomerasa y la célula se vuelve inmortal. Bueno, ese es un término que estudiamos también que se llama inmortalización. Y este es el fenómeno que ocurre con los cánceres malignos, la desmoplasia. Porque un tumor maligno es duro por el fenómeno plástico que genera. Se llama desmoplasia. O sea que las células tumorales producen factores, tipo factor de crecimiento tipo fibroblástico, por ejemplo, que produce colágeno abundante en la región del tumor, y esas fibras tumorales se extienden en profundidad. Y eso se llama desmoplasia. A todas luces, toda esta imagen es maligna. ¿Concuerdan conmigo? Sí. ¿Concuerdan conmigo que es maligno o es benigno? Maligno. ¿Verdad? No hace falta ni investigar mucho, ¿verdad? Vemos, si yo meto la imagen, voy a ver pleomorfismo, atipia celular, núcleo mitótico, ¿verdad? Voy a ver todas las características malignas, ¿verdad? Y es bien diferenciado o indiferenciado. Bien, porque vemos que hay glándulas, ¿verdad? Entonces, ¿el pronóstico es mejor o peor? Mejor. Mejor pronóstico, ¿verdad? Eso es medio decir descabelladamente, ¿verdad? Porque tenemos que evaluar si ya hay afectación de la serosa, si hay metástasis, si hay nódulos. Los aspectos pueden ser diferentes. Acá hay un pólipo, acá medio umbilicado, acá tiene una especie de úlcera. Pero si yo hago la microscopía de cada uno de ellos, todos son Iguales. así. ¿Entiendes? O sea que el aspecto macroscópico puede engañarnos, pero a la microscopía está la respuesta, ¿verdad? Ahí. Este es bien diferenciado, moderadamente o indiferenciado. Moderadamente. Ahí decía lo a decir. Yo me impresioné por un momento, pensé que ya sabían. Se cayó ahí mi autoestima, ¿verdad? Entonces es moderadamente, cada vez menos parece glándula, ¿verdad? Así es bien diferenciado y así ya es cada vez moderadamente. Cuando ya lleguemos a un estadio indiferenciado, podemos ver reemplazo de todas estas células glandulares por un epitelio parecido al epitelio escamoso, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ya tenemos que saber si ese tumor creció ahí. Cuando un tumor crece en un lugar donde está, se llama tumor primario, ¿verdad? Y si va a otro lugar y identificamos ese primer lugar ahí y determinamos que su lugar de origen es el colon, se llama tumor secundario. Por ejemplo, vamos a encontrar un adenocarcinoma en pulmón. Tenemos que identificar de dónde vino ese tumor, porque el tumor primario probablemente del pulmón no sea. ¿Sí? Entonces vamos directamente al colon y de ahí investigamos, encontramos una tumoración y sabemos que el tumor primario fue del colon, que hizo metástasis a pulmón, ¿verdad? Muchos tumores producen moco y por algún motivo el aumento, si un tumor, un carcinoma de colon, produce mucho moco, es peor el pronóstico. Cuanto más moco produzca, peor el pronóstico. ¿Por qué? Porque el moco secretado es tan abundante y las células tumorales se desprenden con facilidad. Entonces el moco transporta células tumorales. ¿Entienden? Y puede disecar la media entre la submucosa y la mucosa. El moco puede producir y llevar células tumorales con él. Entonces implanta en mayor región. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Me olvidé. Cuando la célula puede adoptar un patrón en anillo de sello, donde también veíamos anillo de sello, ¿en qué otro tumor?
del aparato digestivo. ¿En dónde? Adenocarcinoma. En el estómago, ¿verdad? El adenocarcinoma de estómago. Y por algún motivo este ya es indiferenciado, ¿verdad? Sí. Si no fuera por la presencia de anillos de sello, nosotros no sabíamos de dónde vino, ¿verdad? Pero por la presencia de las células en anillo de sello, ¿verdad? Sabemos que es un adenocarcinoma. Es posible hallar focos de diferenciación endócrina dentro de los carcinomas colorectales. El carcinoma indiferenciado de células pequeñas parece proceder de células endócrinas. Algunos cánceres de colon presentan focos de diferenciación de células escamosas y por tanto son conocidos como adenoescamosos. Acá está la imagen. Si ustedes miran acá, solo miran esta parte, ven que es por lo menos un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ¿verdad? Pero miren un poco allá, parece célula escamosa, ¿verdad? Entonces cada vez más el epitelio se vuelve indiferenciado. Entonces el pronóstico es peor. Esto en algún momento, si no se descubre, obviamente todo esto puede transformarse en aquel epitelio que está ahí. Obviamente maligno, ¿verdad? Y mucho peor. Y esto la doctora quiere que sepa. Ni yo sé, ni yo lembro, pero ustedes sí tienen que lembrar para la prueba. Bueno, porque es muy importante, ¿verdad? Nosotros realmente tenemos pegado a la pared. Y si necesitamos, miramos. ¿Verdad? ¿Y qué se refiere a la clasificación de Ashdell-Kohler? Se refiere principalmente al grado de infiltración y la metástasis que puedan ocurrir ganglionalmente, ¿verdad? Entonces la pregunta que puede salir es en forma de caso clínico. Un paciente, ¿verdad?, que tras la biopsia se determina que la clasificación de Ashdell-Kohler corresponde a un B3. Se refiere a, va a decir, y ahí aparece B3, tumor infiltrando órganos adyacentes. O sea que la doctora me dijo que estudie en esta parte. Y es la misma. ¿Qué hice allá? Eso yo no coloqué. No fui yo quien colocó eso. TNM. Es de la AJCC, ¿verdad? Estudia el tumor primario, su infiltración, la cantidad de nodos. N significa nodos linfáticos. La cantidad de nodos afectados y la metástasis. Ahí está. Entonces, puede salir un caso clínico que le diga T2, N1, M1. Ustedes van a decir que es T2, invade la muscular propio, N1 metástasis, el 1 a 3 ganglios regionales y M1 metástasis. Ahí está. Esa es la clasificación de la AJCC de estadificación de los tumores. ¿Para qué es importante todo esto? ¿Para qué es importante? Para el pronóstico. Para el pronóstico. Y obviamente para el tratamiento. Essa é a mesma tabela da anterior? Sí, el mismo. É? El mismo. A JCC. É a mesma. Y ahí está lo que ustedes tanto odian, ¿verdad? Porcentaje. Ela falou mesmo que ela gosta bastante do TNM de órgãos, que ela só não deu pra gente ainda porque a gente vai ver cirurgia no ano que vem. Ah, y ojalá que sea así, pero estudiar esto es muy largo. Yo también no me gustaba esto en la escuela, pero tendría que estudiar, no había de valor. Bueno, acá por ejemplo la supervivencia es importante, ¿verdad? Ustedes pueden estadificar de acuerdo a esto, ¿verdad? T1, T2, N0, M0 significa que está T2, por ejemplo, muscular propio, ¿verdad? T1 es la submucosa, N0 no tiene afectación ganglionar y M0 no hay metástasis. La supervivencia a 5 años es mayor al 74%. Entonces sirve, ¿verdad?, para saber eso. Yo no sé si los anatopatólogos saben así, ¿verdad?
No sé, ¿verdad? Cada Pero vez a rola tá ficando capaz que maior. sí, porque todo el día están, ¿verdad? Con eso. Todos los días están viendo la misma cosa, entonces capaz sepan, ¿verdad? Ya saben, este paciente va a morir, este paciente va a sobrevivir por lo menos 5 años sin ver al paciente, por solo ver su microscopía, ¿verdad? Sería bueno, ¿verdad? Por lo menos tener esos datos en la cabeza. Características clínicas. Son asintomáticos durante años. Por eso no es descabellado hacerse una colonoscopia. Las leyes de salud pública se hacen de acuerdo al presupuesto del año, ¿verdad? Si un país tiene mucho dinero, obviamente los recursos médicos van a estar disponibles, ¿verdad? Entonces, las leyes, como la de Paraguay, por ejemplo, no coloca colonoscopia como algo obligatorio. ¿Por qué? Porque no tiene cómo pagar. ¿Entienden? Entonces, no está mal si tenemos la posibilidad de hacer una colonoscopia, por lo menos después de los 40 años. No está mal. No es pensar descabelladamente. ¿Por qué? Porque puede que haya un pólipo y los pólipos son silentes. Puede ser un adenoma que esté ahí benigno por el momento, pero con el tiempo va a ser maligno, ¿verdad? Entonces, un paciente con enfermedad, con cáncer de colon, puede tener cansancio, debilidad, anemia ferropénica, ¿verdad? Si tiene anemia ferropénica, ¿en qué lado vamos a pensar? ¿Qué está tu mano? Lado esquerdo. Derecho. Direito. Si es el lado izquierdo, vamos a tener más frecuentemente estreñimiento. ¿Y por qué tenemos diagnóstico precoz? Porque el paciente le preocupa más que no pueda ir al baño que su anemia, ¿verdad? La anemia es algo relativa. El paciente, el médico, el clínico no le va a decir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que todo paciente mayor de 60 o 70 años con anemia ferropénica es cáncer gastrointestinal hasta demostrar lo contrario. Ahí está. En la mujer no se piensa tanto, ¿verdad? Aunque a los 60, 70 años la mujer también ya está en menopausia. Entonces la menstruación no sería una causante de la anemia, ¿verdad? Pero más bien se aplica para los hombres, ¿verdad? A veces también las mujeres tienen miomas uterinos que son sangrantes, ¿verdad? Y también puede producir anemia bastante severa, ¿verdad? ¿Dónde hacen metástasis los tumores? Tanto intestinal delgado como grueso, a hígado, más frecuente en el hígado. Se puede ir por ganglios linfáticos y vasos sanguíneos, metástasis. Y esos tumores ya son tumores idénticos al intestino delgado. Lo que hablamos de intestino delgado es lo mismo que esto. ¿Está bien? Tumores carcinoides son aquellas que se producían en células endógenas y que podrían producir histamina, serotonina, gastrina, ¿se acuerdan? La misma cosa, la misma historia. Por eso no le voy a hinchar con esto, ya no le voy a más insistir con esto. Es la misma cosa. Hasta las células son iguales, miren. ¿Verdad? Solo que esto es el colon y el otro es el intestino delgado. Pero miren nomás, estos que están en negrita o los que están pintados, estos originados en el estómago, colon. Estos que están pintados, por ahora nomás está pintado. Puede producir sustancias químicas, como la serotonina, ¿verdad? Ahí puede producir gastrina, producir un síndrome de Zollinger-Ellison, la misma cosa que intestino delgado. Ya no le voy a insistir con esto. Si se produce histamina, puede producir crisis asmática, afectación cardíaca, ¿verdad? Por liberación de prostaglandinas, hipermotilidad intestinal, trastorno vasomotor. Linfoma es la misma cosa.
T, B, Burkitt, célula de manto, marginal, la misma cosa. Lo que tienen que saber son las frecuencias nada más. Porcentaje. Disculpen, no es mi culpa. Recuerden que los linfomas más frecuentes son de tipo no, en cuanto a célula B. Este es el linfoma de Burkitt, linfoma tipo MAL. Ahí está el linfoma tipo MAL. El lugar más frecuentemente afectado, como siempre, es estómago. La misma cosa en el intestino delgado. Ya no le voy a repetir, ya va a ser muy repetitivo. Ahí está. La mayoría de los linfomas intestinales son del tipo B, más del 95%. Si salen del examen, no coloquen el T8. ¿Y por qué esto es tumoral? ¿Por qué es maligno? Hipercromasia. Hipercromasia, hay pleomorfismo, ¿verdad? Mitosis, fibras mitóticas. Entonces, todos criterios de malignidad. Y tumores del mesénquima, no tan frecuente también, pero generalmente son los lipomas. Lipomas, ¿verdad? Que puede leiomioma del músculo. También puede haber intestino. Esto a modo de cita nada más. No hace falta que decoren así como. Lo que sí tienen que estudiar bien es los adenocarcinomas. Las preguntas, el 90% de las preguntas están centradas en los adenocarcinomas, principalmente de colon. Anemizante, obstructivo, donde es más frecuente, rectosigma, más frecuente en hombres, promedio de hace 70 años. Esas cosas es lo que tienen que saber. Ahí está un lipoma. O sea que si yo veo un pólipo adenomatoso y un lipoma, en la macroscopía son idénticos. ¿Dónde va a haber la diferencia? En la microscopía. Y también hay tumor del estroma gastrointestinal, la misma cosa en el intestino delgado. Esto yo no le voy a repetir porque ya hablamos. Y ¿Alguna pregunta?